¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este curso dominical que verdaderamente está de lujo. Tenemos un ponente extraordinario, una persona que ha trabajado mucho este tema, que es un gran profesionista y un gran estudioso del psicoanálisis. Vamos a ver el desarrollo del bebé en la metapsicología de Pierre Aulanier, que no es cualquier tema, es un tema muy importante que tiene grandes aportes a esta autora que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues el Colegio Internacional de Educación Superior está muy contento de podernos compartir la experiencia y conocimiento del maestro, del psicoanalista Enrique Octavio Aragón Burgos, que es un extraordinario docente, un extraordinario psicoanalista, un terapeuta. En fin, no creo que haya palabras suficientes para poder expresar el gusto y la alegría que nos da eh, compartir con este profesor. Pues para que lo podamos conocer, él es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, psicólogo clínico. Cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior. También es doctorante en investigación psicoanalítica por la misma institución, el Colegio Internacional de Educación Superior. Cuenta con un certificado en neurorehabilitación por el Instituto de Ciencias de Rehabilitación Integral, así como actualmente está cursando una especialidad en psicoanálisis de pareja en la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana. También es docente de licenciatura y docente de maestría en el CIES, en nuestro colegio. También es miembro certificado del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia, además de ser autor de varios artículos sobre psicoterapia psicoanalítica. Y como no podía ser de otra manera, pues también se dedica a la práctica clínica. Entonces, pues este es el último curso que tenemos este año. Estamos cerrando realmente con broche de oro y pues muy entusiasmados también por lo que viene. El próximo año también tendremos cursos dominicales muy importantes. Tendremos el séptimo encuentro internacional el encuentro internacional de la publicación psicoanalítica. Entonces, pues seguimos con mucho impulso, con muchos ánimos para el próximo año. Y bueno, como les decía, cerrando este año con broche de oro, con la participación del querido Enrique Aragón. Entonces, pues dado que es un material muy interesante, muy denso y que a todos nos interesa mucho, pues no les quito más el tiempo, no le quito más el tiempo al profesor Enrique Aragón y le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos para que nos comparta esto que ha estado estudiando. Pues enhorabuena, muy bienvenido Enrique, pues adelante, estamos aquí para escuchar y aprender de ti. Pues antes que nada, Pepe, muchas gracias por la presentación. También muchísimas gracias para todos los participantes y que hoy pues decidieron dedicar estas horas de su domingo a escucharme y que compartamos juntos un tema tan interesante con una autora particularmente tan compleja como Piera Olanier, que bueno, aportó de forma muy importante a la metapsicología, una psicoanalista italiana, que ahorita daré una breve semblanza de su trayectoria, muy breve y sobre todo porque es amplísimo todo lo que hizo, todo lo que aportó, la forma en que ella se integró y se formó en el mundo del psicoanálisis, sobre todo la época en que le toca ella formarse. Eh, en lo que me ayuda nuestro buen amigo Fernando del área de sistemas a subir mi presentación, porque estoy yo batallando, no soy bueno en tecnología. Déjenme comentarles algunas notas que preparé sobre la semblanza de quién es Piera Olanier. Bueno, Piera Olanier nació en Milán en octubre de 1923. Su nombre es Piera Sparani. Ella vivió sus primeros años en Egipto y luego regresó a Italia. Estudió medicina en Francia a los comienzos de los años 50. Su primer marido, de apellido Aulanier, de ahí tomó ella su apellido, que conservó siempre como firma en su trabajo teórico y en sus presentaciones. De ahí, de este matrimonio tuvo un único hijo que actualmente es psiquiatra,
Después de unos años de matrimonio con Aulanier, se separó y se casó con Cornelius Castoriadis, filósofo, escritor y psicoanalista con quien compartió no solo años de matrimonio, sino también sus desarrollos teóricos. Sobre todo recordemos esta parte tan social que desarrolla Piera con esto del contrato narcisista y demás. Bueno, pues se debe muchísimo a este intercambio teórico con su segundo esposo, con Cornelius Castoriadis. Em, Durante los primeros 10 años como psiquiatra se dedicó a trabajar con pacientes psicóticos entre 1955 y el 1961, que corresponde a su primer periodo. Se analizó con Lacan, fue discípula de este gran psicoanalista hasta el 68, año en que se aleja definitivamente de la escuela freudiana de París. Sus grandes filiaciones fueron en primer lugar Freud, y más adelante les estaré comentando precisamente, Fer, perdón, si, si te quedas en la portada nada más. Gracias. Ahorita estoy leyendo una semblanza que no está aquí en la presentación. Gracias, Fer. Bien, perdón, la interrupción, pero no tuve tiempo de compartir con Fer un poco este aspecto. Bien, es muy importante destacar, Pierre Lanier, si bien se analizó con Lacan y se formó con Lacan y estuvo con él hasta el 68, ella en algunos de los aspectos teóricos de Lacan, digamos que rompe con él. Y aparte vino toda esta escisión en el 68 también, ¿no? De la Escuela Freudiana de París. Se aleja completamente Pierre Lanier. Luego ella invariablemente conservó su gran filiación a Freud. En algunos aspectos, Pierre Lanier se le, mm, se le cuestionaba, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de pictograma, que por qué no utilizaba la teorización de Freud en referente a las huellas némicas. Yo les diría que ella nunca negó esa parte. Lo que pasa es que ella desde su perspectiva le agregó unos aspectos dentro de la metapsicología, porque para Piera, a diferencia que para Freud, el pictograma es una manera de representar, y para Freud las huellas némicas no necesariamente constituyen una representación. Ese es un punto teórico que difiere Piera de Freud, pero muy cercana a Freud, muy cercana. De hecho, enriquece este aspecto de huellas némicas, que además ella retoma en toda su elaboración sobre el cuerpo y la importancia del cuerpo, eh, que lo vamos a comentar en la constitución del psiquismo del bebé, en el advenimiento del yo. Freud mismo también le da un lugar muy importante. Entonces creo que en realidad no hay un enfrentamiento teórico de Piera hacia Freud, sino yo creo que complementó en forma importante con muchos otros grandes psicoanalistas que freudianos o en su momento lacanianos o de algunas otras escuelas invariablemente aportan y enriquecen. Bueno, continúo con el segundo periodo de Piera, de enero del 69, eh, y otros psicoanalistas fundan la Quaternier Group, un grupo independiente de adhesión sin adhesión a la internacional ni a la ortodoxia lacaniana, que de hecho es uno de los... Nos quedamos, Fer, en la portada. Gracias, perdón. En la ortodoxia lacaniana rompe con esta ortodoxia, y ellos se llaman Organización Psicoanalítica de la Lengua Francesa. Subrayan así su posible y una deseable pluralidad de referencias teóricas. Para Pierre Lanier era muy importante la diversidad de las propuestas teóricas en psicoanálisis. Ella estaba en contra del dogmatismo. De hecho, en sus trabajos, no en este libro de la violencia en la interpretación, que es el con el que vamos a trabajar hoy, que fue un libro que publicó en el 75 en francés y en el 77 la primera edición en español, pero ella desarrolla propuestas teóricas sobre la formación de psicoanalistas, y de hecho, más adelante lo voy a comentar. Ella desarrolla un concepto de la teorización flotante, que en esencia
para ella era muy importante en este proceso, si recordamos en los momentos clínicos, hay el proceso de la transferencia del paciente al analista, pero también hay la contratransferencia del analista al paciente. En este espacio contratransferencial, pero Laner conceptualizó y acuñó este concepto de teorización flotante. ¿A qué se refiere ella? Para ella es ese, esa prerreflexión que hacemos los analistas con base a nuestros estudios, en primer lugar, con base a nuestro propio análisis. En segundo lugar, con base a los seminarios que tomamos, no importa la escuela que nos guíe, si es freudiana, posfreudiana, lacaniana, kleiniana, etcétera, ¿no? Entonces, este bagaje entre mi experiencia en mi propio análisis, mi identificación, la identificación de lo que soy yo como individuo, como analista y mi teorización, es donde se va a dar la interpretación que le regresamos al paciente. A eso se refiere Peter Laner con la teorización flotante, porque en algunos trabajos pareciera que ella le da un primer lugar a la teoría y después a la clínica y no. Ella invariablemente de la clínica teorizó. Tan es así que en el caso de su trabajo con psicóticos en sus primeros años, 10 años como psiquiatra, ella observando pacientes psicóticos con su trabajo, ella teorizó sobre el advenimiento del yo y el proceso de la psicosis y teorizó todo este esquema, este modelo de advenimiento del yo, pero fue producto de la observación directamente de pacientes, ¿no? Ah, bueno, después el último periodo es cuando publica su primer libro, que es La violencia en la interpretación, y en este periodo, bueno, ella ya modifica algunas de sus propuestas, teoriza y profundiza de forma muy importante. Sobre todo, ella desarrolla una imbricación importantísima, clínico-teórica clínica, y propone la base, y la base de su nueva conceptualización de su metapsicología a partir fundamentalmente del estudio, como lo comenté, de la psicosis. Esta obra de la violencia e interpretación, que es con el libro que vamos a trabajar hoy, supone o propone una nueva visión psicoanalítica de la madre con el recién nacido. De hecho, es la portavoz, ¿no? Del infante, lo vamos a ver en estos conceptos. Y bueno, de alguna manera de forma muy importante, habla del pictograma como una manera de representación y hace un gran trabajo sobre la propuesta del yo como su propio historizador. Es el yo el que se historiza a sí mismo, aunque no olvidemos, como lo vamos a ver también, Piera propone que la madre aporta el primer renglón de la historia del bebé, ¿no? Y lo veremos más adelante. Am, Plantea básicamente tres momentos en el advenimiento del yo, que los vamos a comentar, pero me gustaría destacar que para Piera, Ah, el yo es un protagonista muy importante. Es el propio el que escribe la historia. Am, es muy importante también retomar que ella recurre a Freud de una manera, una gran disciplina teórica y un gran reconocimiento en cuanto a lo que para ella significó su formación. Sí, ella fue muy cuestionada por algunos compatriotas en aquel entonces, recordemos que por ahí de los 50, 40, 50, en Estados Unidos se desarrolló en forma muy importante la Escuela Norteamericana de Psicoanálisis, a la cual, en mi opinión, equivocadamente se le llamó la psicología del yo, la escuela de psicología del yo. Yo creo porque en esa época, para el mundo del psicoanálisis era muy importante el yo, entonces las teorizaciones sobre el yo eran muy importantes. Y Piero Laner aportó muchísimo con respecto al yo. Le da un lugar preponderante y precisamente una fracción en la escuela francesa de psicoanálisis que estaban en contra de esta teorización del yo, de este peso específico del yo en la metapsicología, bueno, pues la criticaron de forma muy importante. Pero bueno, para ella fue uno de los ejes centrales. Bien,
Básicamente me gustaría cerrar la semblanza de Pierre Lanier con esto, y ahora sí me gustaría pedirle a mi amigo Fer que si nos ayuda con la primera lámina de la presentación, que es la primera de texto. ¿Sí? Gracias, Fer, nos quedamos ahí. Bien, quiero empezar con una cita de Lacan. Digo, para mí es importante, siguiendo la tradición que propuso y Piera de tomar las diferentes aportaciones, las diferentes escuelas del psicoanálisis e integrarnos nosotros en nuestro trabajo como analistas y nutrirnos de todas estas escuelas. Para Pierre Laner, el dogmatismo entorpecía la labor del psicoanalista, la univisión teórica también. Entonces, si bien Piera rompe con algunas cosas de Lacan, se queda con muchas cosas de Lacan, cosas muy importantes, obvio de Freud ni se diga, pero yo creo que eso es importante, en mi opinión, recordar. Como analistas, es muy valioso el que leamos a varios teóricos, porque son diversas lecturas que nos van a enriquecer. Entonces empiezo con esta cita que a mí me gusta mucho, de Lacan. Dice, la primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. Si bien no hay que ignorar lo evidente, conocer supone enfrentarse a lo desconocido con el fin de experimentar y obtener información de ello. ¿Por qué pongo esta cita empezando? Precisamente el tema del bebé, del desarrollo del psiquismo del bebé, que incluye, obvio, el desarrollo y la construcción del pensamiento en el bebé, ¿sí? Ha sido muy controvertido. Hay líneas de investigación que dicen que el bebé no piensa hasta que no es un usuario del lenguaje, hasta que no es atravesado por el lenguaje desde esta perspectiva. Piero Lanier, si bien todo el trabajo del pensamiento del infante lo desarrolla a lo largo de su obra, eh, pero yo creo que pone las bases para poder ubicar al infante, al bebé, como un ser pensante desde un inicio. Claro, el pensamiento del bebé lo vamos a ver en forma rápida, lo del pensamiento, porque nos vamos a centrar en el advenimiento del yo, ¿no? De la construcción subjetiva del bebé. Pero el pensamiento en el bebé al principio es un pensamiento no conceptual, y de hecho hay algunos trabajos muy importantes de filósofos y otros psicoanalistas que plantean, como Daniel Stern, por ejemplo, un psicoanalista muy importante de la Escuela de Boston, y que él viene de la tradición de la observación de bebés, em, precisamente de Esther Bix, ¿no? Esta psicoanalista que trabajó mucho en esta parte con bebés. Bueno, el pensamiento del bebé es no conceptual, pero no por eso la experiencia que tiene el bebé con la madre, experiencia de placer, de displacer, es como Freud lo planteaba, las huellas némicas a través del cuerpo, ¿no? El mundo perceptual a través del cuerpo. Bueno, pasa a veces desapercibido de muchas teorizaciones. Por eso quise empezar con esta primera cita, que la primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. No por esto no existe. Cambiamos a la siguiente lámina, Fer, por favor. Bien ahí. Para Pierre Lanier, el nacimiento de la vida psíquica está signado por el proceso originario y las representaciones pictográficas, que son una manera de representación. La actividad del proceso originario con sus ritmos y periodicidad, y es una creación que se repite y deja un fondo representativo que acompaña las vivencias y las experiencias del infante. La vivencia de este promueve reacciones en el otro, es decir, la interacción del bebé con la madre y la madre con el bebé es bidireccional. Se establece un dinamismo en el psiquismo, en esta de la intrasubjetividad del bebé y la intrasubjetividad de la madre. Se establece esta intersubjetividad, y son de las piedras angulares en la construcción de la subjetividad del bebé.
el objeto existe psíquicamente por su poder de modificar la respuesta sensorial de éste y de este modo actúa sobre la experiencia psíquica y solo existe lo externo a la psique si es el soporte de la investidura de la investidura. Y esto en la interacción desde la dimensión madre-bebé, bebé-madre, ¿no? La madre en un primer momento y posteriormente el padre, y recordemos que el padre va a estar presente en el bebé, pero a través de la madre. Eh, es muy importante cuando una madre tiene tiene el espacio emocional suficiente para dedicarse a ese bebé. Esto es sobre todo en la relación con su pareja, que tenga esa posibilidad de tener ese espacio, ese ambiente para el maternaje. Aquí me lleva necesariamente a recordar a Winnicott, ¿no? Con el ambiente materno, ¿no? Bueno, pues el ambiente materno es todo lo que rodea a esa madre, que le permite dedicarse en cuerpo y alma, dicho de una manera muy popular, en el maternaje. Y esto es importante recordarlo porque en algunas charlas que he dado, algunos papás me dicen, oiga, ¿y por qué el papá no figura en el bebé? Y siempre les explico que sí figura, pero de una manera indirecta. La primera relación del bebé es con la madre en términos absolutos. De hecho, la simbiosis que se da entre la madre y el bebé es única, ¿no? Ahí es, ahora sí como se señala en una canción muy popular, tú y yo somos uno mismo, bueno, pues esa es la simbiosis en el bebé. Bien, bueno, esta relación de la madre con el bebé y el padre como un aportante importante en el ambiente, aportan al estado del infante, de alguna manera, esta experiencia en el bebé va a desarrollar en él la posibilidad de crear pictogramas, es decir, maneras de representación. Estos pictogramas Piero Lanier habla de la zona objeto complementaria, que se refiere a la experiencia del cuerpo, ¿sí? En esta interacción. Y esto pues, retomamos otra vez las huellas némicas, ¿no? Así que cambiamos a la próxima, Fer, por favor, a la siguiente lámina. Gracias. La psique y el mundo nacen por efecto de la situación del encuentro. Esta situación del encuentro, repito, es la parte de la intrasubjetividad de ambos, bebé y madre, y que se da el proceso intersubjetivo y es una piedra angular en la construcción subjetiva. Bien, la situación del encuentro surgido a partir de varios desencuentros y encuentros y reencuentros. Es el primer encuentro boca-pecho. De hecho, para Piero Lanier, la inauguración del psiquismo en el infante se da con el primer encuentro. De hecho, Pierre Olanier señala que la experiencia de placer aquí, inaugural, ¿no? Que aclaremos que inaugural no se refiere primero en el orden cronológico, sino indica el hecho de que a partir de esos encuentros se empieza a inscribir aquello susceptible de ser escrito, pictografiado, para usar palabras más de la teorización de Piera. Dicho de otra forma, un molde relacional espera y precede al que será uno de sus soportes. ¿Sí? Bien. Siguiente, por favor, Fer. Bien. Para Piero Lanier, la actividad psíquica está constituida por tres modos de representación. Más adelante hay un cuadrito que les voy a mostrar esto. Y de metabolización. Estos van ocupando tres modos de funcionamiento, espacios y lugares, cada uno de ellos regulados por postulados o causalidades relacionales. Está el proceso originario, que es uno de las aportaciones en la metapsicología perolana. Recuerden que Freud hablaba de proceso primario y proceso secundario. Pierre agrega el proceso originario, ¿no? A este le corresponde un espacio originario. La representación pictográfica o pictograma es la manera de actividad psíquica, es la manera de representar para Pierre Lerner. Después viene el proceso primario, el espacio primario, y aquí viene, es cuando se desarrolla las fantasías, ¿no? Es una representación fantasiada. Y por último, el proceso secundario,
el espacio secundario, que es la representación ideica o enunciado, y como vamos a ver es precisamente entre el proceso eh, primario y el proceso secundario, ¿no? Cuando empieza a mostrarse ese yo incipiente de forma importante, no quiere decir que antes no, en el proceso no hay esas expresiones de un yo incipiente, pero es donde más se nota porque lo podemos ver ya directamente observando a los bebés en esa dinámica del bebé con perdón, con la mamá, ¿no? Y con los otros que rodean a la mamá. No quisiera meterme en otros teóricos, pero recordemos un poco lo que planteaba René Spitz, ¿no? Con los tres organizadores de la psique del infante humano. Uno de ellos pues, es la sonrisa social que planteaba Spitz, que se da entre más o menos al tercer mes de vida, que es esa sonrisa con una intención, por eso es una sonrisa social. Luego el siguiente organizador en la teoría de Spitz es precisamente lo que le llama a él la angustia del octavo mes, que no necesariamente se va a dar en el octavo mes, puede dar poco antes o poco después, que es cuando ese bebé ya no se va con cualquier persona que le tienda los brazos, sino ya distingue lo que no es mamá, ¿no? Y después el tercer organizador de la psique del bebé, que es el no, ¿no? Que estaríamos ya entonces regresándonos a Piera precisamente en ese proceso, en ese espacio secundario, en ese proceso secundario, donde ya la representación ideica, ¿no? Ya hay ya está el bebé atravesado por el lenguaje, y es usuario precoz del lenguaje, ¿no? Bien, le cambiamos, por favor, fuera la siguiente lámina. Bien, este es el cuadro del cual yo les hablaba, ¿no? Es un resumen muy eh, sucinto de la teorización de Pierre, el proceso original, el proceso primario, el proceso secundario. Si observan, hay un T0, un T1, T2. Eso está en un trabajo de Pierre, no en este libro de la violencia de interpretación, sino está en otro libro. Este, en el libro de Aprendiz de Historiador Maestro Brujo, que es posterior, pero bueno, se refiere al proceso de advenimiento del yo. El T0 es el nacimiento, ¿no? El T1 correspondería al proceso primario que va relacionado también con la teorización de precisamente de Freud, ¿no? Del proceso primario. Y el T2, el proceso secundario, que es el proceso identificatorio, ¿no? Ya como usuario del lenguaje, ya hay una representación ideica, es decir, ya hay ideas, ya hay enunciados, y es un ser atravesado por el lenguaje. Y bueno, con sus representaciones, en el proceso originario está el pictograma, las representaciones en el proceso primario son las fantasías, y la representación en el proceso secundario es la ideica. Y bueno, en el proceso original es un solo espacio, es decir, está presente la simbiosis, bebé y mamá son uno mismo. En el proceso primario hay dos espacios, porque ya hay una diferenciación precoz, ¿no? Entre bebé y mamá a través de esta dinámica boca-pecho, boca-madre, ¿no? Y en el proceso secundario hay más de dos espacios, es donde existe el otro y el tercero, ¿no? Luego, como postulados, en el caso del originario, todo es autoengendrado. Recordemos esto es muy freudiano. Recordemos lo que describía Freud como omnipotencia, ¿no? Del bebé. Bueno, pues a eso se refiere, yo creo que de esta manera Piero Lanier, lo autoengendrado. Ahora, en el proceso primario está todo existente, es un efecto del deseo del otro. Por eso aquí ya son dos espacios, hay una interacción madre-bebé. Ya es cuando, digamos, en otro modelo teórico, es cuando el bebé internaliza la relación con la madre, ¿no? Empieza a gestarse estas relaciones de objeto de forma muy precoz, pero empieza. Y el proceso secundario, todo existente tiene una causa inteligible, es decir, todo es proceso también de una reflexión, el advenimiento del yo. De hecho, es ahí donde una línea teórica del psicoanálisis ubica a la construcción del desarrollo del bebé hasta el proceso secundario. En Piera no es así. En Piera no lo marca tal cual, pero para Piera el proceso del pensamiento se da desde el pictograma, porque es una manera de representación y tiene que ver
también de alguna manera muy importante con lo que Freud, bueno, Freud en materia de como esta parte del pensamiento tiene que ver con los afectos, ¿no? En la teorización de Freud. Aunque en la parte, los afectos en Freud los manejó de una manera ambigua, ¿no? Em, fue algo ambiguo, pero no quiere decir que no lo reconoció. Piera no es muy precisa en la forma en que lo escribe, pero también lo reconoce. Entonces yo creo que no porque no haya evidencia de que un bebé piense, no es evidencia de que no piense, que sería un poco la forma cuando menos mi posición teórica en cuanto a que el bebé para mí piensa desde el inicio, desde que su proceso psíquico se da. Claro, no es un proceso psíquico con el que podríamos ver en un niño que ya es un usuario del lenguaje o en un adolescente o nosotros los adultos, pero no deja de tener una experiencia a través del cuerpo, una experiencia a través de los pictogramas, una experiencia a través de estas maneras de estar con, y esto fue una forma en que Daniel Stern teorizó sobre la forma de que el bebé construía sus representaciones con la madre. Para este autor de la Escuela de Boston, el bebé construye una representación con la madre cuando la madre, por ejemplo, le da de comer. Otra representación cuando la madre lo cambia. Otra representación cuando la madre lo arrulla, lo consuela en una etapa que están fragmentadas estas representaciones de la madre, pero cuando el bebé integra a la madre, cuando viene el advenimiento del yo, la diferenciación del yo, del self con respecto a la madre, bueno, todas estas representaciones parciales o fragmentadas, creo que la palabra correcta sería parciales, van a constituir ya la relación diferenciada con la madre, pero mientras no quiere decir que no exista. Entonces yo creo que esa parte también es muy importante. Y también uno de los aspectos que se ha malentendido en la teorización de Piera, y en parte yo creo que es la forma en que lo redactaba ella. Cuando ella habla del pictograma, ella habla de la experiencia de placer. Pareciera que solo el pictograma son experiencias de placer, pero si revisamos a conciencia la obra de Piera, nos encontramos con un concepto importantísimo, que es el pictograma de rechazo. Y aclarando que los pictogramas nos van a acompañar durante toda la vida. El desarrollo de pictogramas no se deja de usar en el momento si lo vemos como evolucionista, ¿no? La teoría de Piera, en el proceso primario, posterior al secundario, no se dejan usar los pictogramas, son maneras de representar, ¿sí? Entonces, el pictograma de rechazo va a significar aquello que es displacentero. De hecho, en el trabajo de psicosis, que no lo vamos a tomar hoy, en Piera, que es a donde se centró en este libro, en la segunda parte sobre todo, en la primera teoriza sobre esta metapsicología propuesta de proceso originario, primario y secundario. El pictograma rechazo es un elemento fundamental que va a ser también ese tabique que en su momento podría constituir el pensamiento delirante primario, después la potencial psicótica, que no nos vamos a meter ahí, en otro dominical lo hablé sobre la potencial psicótica, pero bueno, es un elemento teórico muy importante, sobre todo en el estudio de la psicosis. Fer, cambiamos a la siguiente, por favor. Gracias ahí. Lo que está por fuera de este modelo del psiquismo es el cuerpo o el soma. La relación con nosotros y el mundo externo solo ocupará lugar en el territorio psíquico mediante la compleja actividad pictográfica y de representación. Placer y sufrimiento son cualidades del afecto propias de la experiencia psíquica que se remite a esos espacios psíquicos. El puente entre el espacio corporal y el espacio que rodea al infante está representado por el espacio psíquico materno, como lo estábamos comentando, ¿no? Ya sería la intersubjetividad mediante representaciones en las que también figura la relación de estos encuentros, ¿no? Yo hablaba hace rato de encuentros y desencuentros y reencuentros, lo cual nos lleva a las representaciones relacionales. Las representaciones originadas en su actividad serán
respectivamente la representación pictográfica o pictograma, que se trata de una forma primitiva no conceptual del contenido de la vida psíquica, una manera de representar, la representación fantasiada o fantasía, la representación ideica o enunciado, es decir, la representación de la relación sujeto con el mundo. Bien, en las primeras experiencias del infante, la manera de representación en el estado indiferenciado, hablábamos de esta etapa simbiótica, son eminentemente corporales, resultado de las sensaciones psíquicas externas e internas a las que están expuestos los bebés en esta interacción, no solo con la madre, sino con el mundo, ¿no? Con la parte externa del mundo que también tiene una traducción interna, ¿no? A través de este mundo de las sensaciones y percepciones. Son metabolizadas como material heterogéneo y como resultado en el registro psíquico se desarrollan los pictogramas en un proceso llamado originario. En lo, Me gustaría aclarar algo que creo que es importante. Cuando Piera Lanier habla de metabolización, ¿sí? Ella hace una analogía con los procesos del organismo, es decir, todo lo que es una sustancia o elementos heterogéneos por el proceso metabólico se convierten en homogéneos, es decir, que son utilizables para el organismo. En esta analogía, Piera lo aclara, de hecho, en su libro, a lo que se refiere con la metabolización, ¿no? Bien, en lo concerniente al lugar que asignamos al cuerpo y a la organización sensorial, que proporcionan los modelos somáticos que el proceso originario repite en sus representaciones. Es decir, se destaca la importancia del lugar protagónico que le da al cuerpo propio como instituyente de un sentido prereflexivo y ante todo judicativo, sin el cual no habría, perdón, ahí hay un doble no, no habría pensamiento posible. Eh, para Pierre Lanier, uno de los elementos sustantivos del reconocimiento que el bebé piensa, pues es a través de este mundo perceptual del cuerpo. Hay algo que se metaboliza heterogéneo a homogéneo, el bebé lo vive como una experiencia y esa experiencia aunque no sea el pensamiento como lo conceptualizamos en el mundo adulto del hablante, ¿no? O del usuario del lenguaje, no solo del hablante, el usuario del lenguaje, bueno, para ella el pensamiento es posible, ¿no? Ahora bien, me voy al último renglón, ¿no? Somáticos, que el proceso originario repite en sus representaciones. Aquí es importante destacar, hablaba yo del cuerpo, y son modelos somáticos que el proceso originario repite en sus representaciones. Estas maneras de estar con, si lo parafraseamos como Stern, ¿no? Y que se inscribe de una manera diferenciada del inconsciente, siendo la influencia de la madre en estas primeras inscripciones en la psique del infante, a lo que llamó Piero Lanier la violencia primaria. Este es un concepto fundamental en esta dinámica, pues la madre le va a traducir el mundo al bebé. Son aquellas acciones necesarias en las que el yo de la madre, digamos, hace una función de yo auxiliar, de prótesis. Es el agente y es el tributo que la actividad psíquica del infante paga, es decir, asumir ese yo de la madre, ¿no? Como parte de la realidad. ah, para prepararse psíquicamente al acceso de un modo más organizado que se realizará a expensas de este mundo, de esta relación de esta dinámica de placer, displacer, placer y el beneficio de la constitución futura de una instancia fundamental que es el yo, que lo veremos sobre todo al final del proceso secundario. El encuentro madre-infante por actividad de representación, esto nos podemos entender el equivalente psíquico al trabajo metabolización, recordando lo que les decía de Piera, ¿no? La analogía que hace ella. Por actividad de representación entendemos el equivalente psíquico del trabajo de metabolización, diremos que designamos como violencia primaria a la acción mediante la cual se le impone a la psique de otro una elección
un pensamiento o una acción motivados en el deseo del que lo impone, pero que se apoya en un objeto que corresponde para el otro a la categoría de lo necesario. Pierre Lanier con esto se refiere que esta función de la madre de traducirle la realidad externa al bebé, que le va a ayudar en lo que el bebé logra ir construyendo su yo, le va a permitir integrarse de forma importante a esta relación con el mundo y su psiquismo poder asimilar esta dinámica con lo externo a él. Pero Piera también se detiene cuando habla de violencia primaria y tiene otro concepto que habla de violencia secundaria, que ese ya es el exceso. Por ejemplo, una madre, viéndolo como violencia primaria, una mamá con el bebé habla con el bebé, le habla aunque el bebé no sea un usuario del lenguaje, lo abriga porque hace frío, le da de comer porque es importante, le muestra el mundo de alguna manera, juega con él. em, en la medida en que el bebé se va desarrollando en su psicomotricidad, el bebé va a gatear o va a empezar a sus primeros pasos, la forma en que de la leche pasa a las papillas, esta forma en la cual la madre cuida y vigila el desarrollo del bebé, que es tan importante, eh, va a ser esta violencia primaria. La violencia secundaria sería que una vez que advenga el yo, la madre no le dé un lugar de sujeto a su bebé y le sigue imponiendo la forma de ver su vida. Una cosa es un niño de 3 años que, obvio, seguimos cuidando, ya, digamos, brincó el Edipo, ya, digamos que hay un yo eh, constituido, aunque en una fase que va a seguirse desarrollando. El yo se desarrolla a lo largo de la vida, ¿no? Pero principalmente en los primeros años. Pero ese bebé ya va a tener gustos y preferencias, va a querer un tipo de comida o el agua de una manera, ciertos alimentos, ciertos juegos. Los niños muestran su selectividad. Pero imagínense una madre que no los deja hacer, una madre que, no, tú vas a jugar con esto y tú vas a hacer esto, pero que eso se extienda a la infancia, a la adolescencia. Bueno, ese abuso de poder de la madre sobre el psiquismo de su hijo, sobre ese derecho a elegir hijo o hija, ese derecho a elegir de expresar su sí mismo, sus preferencias, quién es él o ella, qué le gusta, eso que no le permiten esas madres que llamamos en lo coloquial madres tóxicas, ¿no? Bueno, pues eso se refiere con la violencia secundaria. La violencia primaria es lo necesario para que ese bebé sea fuerte. La violencia secundaria es el exceso. ¿Sí? Nos cambiamos a la próxima lámina, por favor, Fer. Bien, la violencia primaria es una función mediante la cual, eh, de alguna u otra manera, el bebé va a poder adquirir estos elementos de la realidad, ¿no? Ah, el estadio infantil determina que entre la psique del infante y el ambiente psíquico intervenga como eslabón intermedio en un microambiente, el medio familiar y lo que lo sustituye, y que en un primer momento será percibido y catectizado por el bebé, es decir, libidinizado, ¿no? Este minúsculo fragmento del campo social, que para Pierre Laner y en el trabajo de Pierre Laner es muy importante, hay un concepto que se llama este, precisamente contrato narcisista, que se refiere a esta parte que el bebé en lo simbólico, con respecto a su ambiente materno, a lo social, a los otros diferentes a la madre, a la familia, eh, asume su lugar en la familia, ¿no? Su lugar en esa pequeña fracción de lo social, y gracias a asumir eso, él va a tener un lugar y va a ser reconocido. Bueno, esa parte que lo vamos a ver más adelante es muy importante en la teorización de Piera, y esto se debe sobre todo por el intercambio teórico y la influencia de su segundo marido, ¿no? De Castoriadis, que fue un gran filósofo y sociólogo y también psicoanalista. Bien,
Me regreso un poco, bueno, intervenga como eslabón intermedio en un microambiente, el medio familiar o lo que lo sustituye, que en un primer momento será percibido o catequizado por él. Ese minúsculo fragmento del campo social se convierte para él en un equivalente y el equivalente del reflejo de la totalidad. Es decir, la familia va a representar en un primer momento la totalidad de lo social para el bebé. En forma sucesiva, el análisis de este medio psíquico, privilegiado por la psique del infante y que marcará su destino, aludirá a los siguientes factores. El portavoz y su acción represora. El portavoz es la madre, acuérdense. Efecto y meta de la anticipación, caracterizada por el discurso materno. La ambigüedad de la relación de la madre con el saber, poder, pensar del hijo. Es decir, invariablemente en esta violencia primaria es fácil caer en el exceso en algunos momentos y se refiere a este punto. El redoblamiento de la violencia que impone aquello que parafraseando Schreber llamamos lenguaje fundamental, es decir, la serie de enunciados performativos que designarán a las vivencias y que por ese solo hecho transformarán el afecto en sentimiento. Seguimos en la siguiente lámina, por favor, Fer. Aquello aquello que desde el discurso de la pareja retorna sobre la escena psíquica del niño para constituir los primeros rudimentos del yo. Estos objetos exteriores y ya catequizados por la libido son los que a posteriori dan nacimiento al yo, al designarlo como el que los codicia, los posee, los rechaza y los desea. Y por último, el deseo del padre, del niño por ese niño, ¿no? Siguiente lámina, por favor, Fer. Bueno, el portavoz es la función reservada. El discurso de la madre es la estructuración de la psique del bebé. Aquí, bueno, de alguna manera vemos todavía una gran influencia y además creo que una forma muy interesante de cómo integra la influencia de Lacan, ¿no? El otro, el gran otro, ¿no? En la teorización de Lacan, Piera lo toma y creo que desde esta escucha que hizo Piera de Lacan, eh, teoriza de esta manera, el portavoz es la función reservada. El discurso de la madre es la estructuración de la psique, puesto que desde su llegada al mundo el infante, a través de su voz, es llevado por un discurso que en forma sucesiva comenta, predice, acuna el conjunto de sus vivencias. En una primera fase de la vida, la voz materna es la que comunica entre sí dos espacios psíquicos. De no ser así, y pese al estado de prematuración que caracteriza al bebé, éste puede perfectamente decidir rechazar la vida. Tanto se trata del originario como de lo secundario. El funcionamiento de estos dos procesos, originario, representación pictográfica y primario puesta en escena fantasiada, exige la presencia de un material modelado por una tercera forma de actividad psíquica. Y en este caso ya estamos iniciando el proceso secundario, que por su parte actúa en un espacio heterogéneo y los materiales de la representabilidad del pictograma, de lo escénico, de la figuración, están constituidos por objetos moldeados por el trabajo de la psique materna. Es posible afirmar que representante y director de escena, como los de Shakespeare o Lanier, cumplen esta función. Siguiente lámina, por favor, Fer. En 3 minutos vamos a hacer un descanso. Voy a comentar esta. Bueno, yo les propongo, si están de acuerdo mejor, para hacer un break de 10 minutos, ¿sí? Nos vemos en 10 minutos para continuar y mientras, pues, tomemos un poco de agua, nos preparamos un buen café, vayan anotando sus dudas, las preguntas y yo me estaré revisando ahorita lo que he recibido en el chat. Nos vemos en 10 minutos. Para ser exactos, nos vemos 10:10, ¿les parece? En 12 minutos. Gracias.
Listo. Bueno, pues continuaremos con el dominical de hoy. Estuve revisando algunas de las anotaciones en el chat. Muchas gracias. E invariablemente las preguntas, por favor, encantado de recibirlas, ¿no? Las atenderemos al final, a resolver las dudas. ¿Sí? Bien, para Piero Leaner, la necesidad de la presencia del otro no es en absoluto reductible a las funciones vitales únicamente que puede desempeñar la mamá en su interacción con el bebé. Vivir exige la satisfacción de una serie de necesidades de las que el infante no puede ocuparse en esas etapas tan precoces en el desarrollo del bebé y y en forma autónoma no se puede atender. Pero del mismo modo, esta interacción del bebé con la madre exige una respuesta a las necesidades, sobre todo de la psique, ¿no? Esta parte que creo que es sustantiva, porque en realidad, si revisamos a otros teóricos que han observado bebés en situaciones de hospitalismo o de orfandad, no basta con a una bebé o un bebé darle de comer, cambiarlo, bañarlo, sino esta interacción, esta traducción del mundo emocional, esta forma que le permite en la interacción de la madre con el bebé de ir regulando sus emociones. Yo quisiera mencionar, recordemos que Freud tiene tres modelos mentales. Uno de ellos es el modelo del arco reflejo. ¿Qué es esto? El bebé en las primeras etapas, ante un exceso de estimulación, reacciona con descargas, ¿no? Motrices. Ejemplo, un bebé se tensa y lo que hace es llorar, mueven las manitas, mueven las piernitas. Bueno, esa parte que el bebé todavía no logra regularse, es bien importante la presencia de la madre, la función de la madre que le permita darle respuestas a estas expresiones de la psique del infante. Sí, ya después vienen los otros desarrollos en cuanto a los modelos de Freud, que hoy no los tocaremos, ya será en otro dominical en marzo, que hablaré de esto. Pero bueno, esta parte es muy, muy importante. El objeto que se ofrece como único material acorde con el trabajo del proceso originario y el proceso primario, esto por parte de la madre, tiene que haber sufrido un primer avatar que se debe a los procesos secundarios de la madre, es decir, por el principio de realidad. La madre traduce esa realidad al bebé, lo hemos comentado hace rato. El objeto es metabolizable por la actividad psíquica del bebé, solo si, y esto es importante, en la medida en que el discurso de la madre le ha otorgado un sentido del que su nominación es testimonio, es decir, la madre lo nombra. Le decimos al bebé, la mamá le dice al bebé, bueno, algunos papás también lo hacemos, ¿no? Pero bueno, en este caso la madre, "Ah, mi bebé está enojada, mi bebé está enojado, ay, mi bebé está contento, mi bebé tiene hambre, mi bebé tiene frío, mi bebé tiene sueño, ¿no? A esto se refiere esto de la nominación. Bien, en este sentido, y creo que es bueno detenernos aquí, en el objeto se verá la introyección originaria de un significante, la inscripción de un rasgo único por esta transferencia afectiva que hace la madre en el bebé. Esta también, recordemos, esta identificación que hace la mamá en el bebé, que es muy importante, una identificación con el bebé y una proyección en el bebé. Lo originario parece ignorar el significante, aunque este último constituye el atributo necesario para que el objeto se preste a la metabolización. ¿Qué quiso decir Piera con esto? Que aunque el bebé no es usuario del lenguaje, recordemos que la cadena del significante tiene que ver con el lenguaje, el significado del significante, y recordemos esta propuesta teórica de Lacan, de que el inconsciente está constituido como un lenguaje. A pesar que el bebé en las etapas más precoces eh, no puede reconocer este,
el significante como a través del lenguaje, de todos modos, la acción de la madre y la relación de la madre y lo que la madre despierta en el bebé como respuesta, le permite, en primer lugar, metabolizar la experiencia y por otro lado, libidinizar. El bebé libidiniza la experiencia y esto queda en el registro del pictograma. Lo que el infante metaboliza en la representación de su relación con el mundo es un objeto que inicialmente habitó en la psique materna. Y aquí nos iríamos a la siguiente lámina, Fer, por favor. Bien, metabolizan los objetos de la experiencia y de encuentro en productos radicalmente heterogéneos a la realidad del objeto. Para, para estos mismos objetos, ¿sí? Ejerciten su poder de representabilidad y de figurabilidad, se requiere que hayan sido marcados de un modo u otro por la actividad de la psique materna. Ah, esto creo que es importante destacar, le otorga un índice libidinal y de este modo una jerarquía del objeto psíquico, conforme a lo que llamaremos necesidades de la psique. Ah, Recordemos esta parte tan importante, ¿no? Lo originario tiene un proceso en el psiquismo del bebé muy importante a través de esta manera de representar que son los pictogramas, que si bien no es, el bebé todavía no está atravesado por lenguaje, pero tiene un efecto y un índice, es decir, un grado de libidinización. Esto es bien importante porque va a ir constituyendo ese psiquismo el bebé, aunque son esas experiencias, si lo vemos en el espacio psicoterapéutico con un adulto, son experiencias que no se van a recordar a través de conceptos, ¿no? Son etapas muy primitivas de la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Los primeros meses de vida, que es imposible traer en el recuerdo conceptualmente hablando, pero existe la reflexión y la posibilidad de que este recuerdo sea a través del cuerpo, y es el cuerpo a través del cual se registran estas experiencias. Cambiamos a la siguiente lámina, por favor, Fer. Bien, este fragmento del mundo que la represión le impone al trabajo de la psique materna, la psique toma en sí un objeto marcado por el principio de realidad, lo va a metabolizar, es decir, de lo heterogéneo a lo homogéneo, en un objeto modelado exclusivamente por el principio de placer. Aquí es donde yo hace rato hacía la aclaración que no solo los pictogramas son resultado de experiencias de placer, pero bueno, aquí habla esta experiencia modelada de esta manera. En esta operación se manifiesta una diferencia, la que separa la satisfacción alucinatoria de la satisfacción real. Un resto, el que induce a la psique a reconocer la presencia del otro. Ah, lugar mismo, lugar que se inscribirá en un espacio a través de un signo. La función de prótesis de la psique materna permite que la psique del bebé encuentre una realidad ya modelada por su actividad y que gracias a ello será representable. La psique reemplaza lo carente de sentido de uno real, que no podría tener estatus alguno en la psique mediante una realidad que es humana, por estar caracterizada por una libido materna. Aquí lo real se refiere a una expresión de Lacan con respecto a los tres registros, de lo real que no es representable. Sí, por eso hago la aclaración y por eso Piera misma habla de una realidad humana, ¿no? Diferente a lo real planteado por Lacan. Pero aquí me quiero detener en esta parte muy importante. Eh, el que el bebé separe una satisfacción alucinada de la satisfacción real
es uno de los elementos que le permiten al bebé avanzar en, en, es- en incorporar estos elementos de la realidad. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, cuando un bebé, y yo seguro habremos visto la mayoría de nosotros, bebés de algunos ya 2, 3 meses de edad que tienen hambre, se despiertan para llorar, ¿no? Porque para llamar, comer, llorar, llaman. Y de repente mamá, sin que esté junto a ellos, les dice, hijita, bebito, ya voy, ¿no? Ya voy con tu comida. Y esta bebé y este bebé de repente se quedan calladitos. Bueno, de entrada estamos hablando que ya reconoce que está internalizada mamá, pero además empiezan a mover su boquita como si estuvieran mamando, ¿no? Se dice que están alucinando esta experiencia, ¿no? Esta satisfacción alucinatoria a través de estos movimientos de su boca, de sus labios, pero llega un momento en que esta no es suficiente y entonces le permite distinguir entre esta alucinación, esta satisfacción alucinada, por una satisfacción real con respecto al resto, ¿no? Bien, a, a eso se refiere esta parte, ¿sí? Ahora continúo. La función de prótesis, ¿sí? De la psique materna permite a la psique que encuentre una realidad ya modelada por su actividad y que gracias a ello será representable. La psique reemplaza lo carente de sentido de un real. Me refiero a este real que no es representable por algo que sí es de la experiencia humana. Es decir, la parte del deseo del bebé, del deseo que tiene que ver con esta función tan importante que es el deseo de comer, de su leche, ¿no? Estamos hablando de la etapa todavía del bebé como lactante, eh, lo traduce en una experiencia más de la vida humana, ¿no? Una experiencia más de no de lo real de Lacan, sino de la realidad humana. Siguiente página, por favor, Fer. Bueno, precisamente gracias a esa experiencia, ¿no? Esto puede ser moldeado el proceso primario al proceso secundario, ¿sí? De lo originario a lo primario y de lo primario a lo secundario. Todas estas experiencias van abonando, contribuyendo a esta construcción de la subjetividad de la o del bebé y de su construcción de su yo. Bien, los estados de interacción e intencionales que podemos observar en los bebés, así como la noción de contenido preverbal que caracteriza ciertas competencias cognitivas y perceptivas en este estadio sin lenguaje, nos puede llevar a considerar que no todos los procesos mentales están constituidos por conceptos. Aquí es donde o trataré de transmitirles la idea de la construcción del pensamiento del bebé desde las etapas preverbales, ¿no? Sino que en principio representan competencias inferenciales. El bebé infiere, interpreta su realidad, ese fragmento de la realidad humana, así como los pictogramas a manera de representaciones, como formas no lingüísticas de pensamiento. Esta noción de contenidos preverbales permite dar cuenta de las representaciones de los infantes en diversos estados y procesos como experiencias perceptiva, afectos, aprendizaje, estados representacionales, como estados representacionales y motivaciones, intenciones y deseos que median la relación de los estímulos del ambiente en lo general, del bebé en su ambiente materno, el ambiente en lo general y del ambiente materno en particular en sujetos prelingüísticos, ¿sí? Estos pensamientos primitivos, si me permiten usar esa expresión, tienen el atributo composicional. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que estas experiencias parciales, ¿no? Yo les hablaba de representaciones parciales de estar del bebé con la mamá en diferentes momentos, cuando come, cuando lo baña, cuando lo cambia, cuando lo arrulla, cuando lo abraza. Estas representaciones parciales, ¿sí? Se pueden descomponer,
y pueden integrar entre ellas otras, ¿sí? Pueden descomponerse en elementos constitutivos y recombinarse con elementos que conforman otros estados representacionales. Es decir, las representaciones parciales pueden formar otras representaciones menos parciales, pero aún parciales o totales más adelante en el bebé. Es decir, que las diversas experiencias de interacción del infante con la madre, de las cuales la psique del infante creó diversos pictogramas individuales, estos pueden constituir una sola representación, como lo llamó Daniel Stern, constituyen una manera de estar con, que la representación de estas experiencias de participar en interacciones humanas incluyen, ¿no? Y esto creo que es importante, sensaciones, percepciones, afectos, acciones, pensamientos, motivaciones, elementos de contexto, etcétera. Eslabones todos ellos que se registran en la experiencia de vida, lo que puede observarse en las intenciones y deseos, lo que le facilita al individuo la adaptación y el aprendizaje, así como el corregir errores y realizar generalizaciones a partir de las experiencias metabolizadas. Aquí me detengo en esto de intenciones y deseos. Recordemos lo que hace rato yo les decía con respecto a la sonrisa social. Es social porque es social porque tiene una intención. Es una intención en la interacción, es una respuesta que el bebé da a la madre en esta interacción de la madre con el bebé. Entonces, hablamos de intenciones, hablamos de deseos, ¿sí? Bien, continuamos en la siguiente lámina, Fer. Es un aprender donde la riqueza potencial del encuentro puede ser aprovechada por el infante y su madre. Las características inferenciales de los primeros esbozos del pensamiento preverbal del infante involucran información más específica resultando menos abstractas y generales que las del pensamiento ideico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas experiencias, este pensamiento es muy particular, son experiencias específicas a diferencia de lo que se puede construir ya con un desarrollo, cuando el bebé ha logrado un nivel de pensamiento ideico, es decir, conceptual, ideico a través de ideas como usuario del lenguaje, bueno, ahí es más complejo, son más abstractas. De hecho, uno de los elementos por excelencia abstracto es el pensamiento, ¿no? De hecho, por eso es tan difícil reconocer en algunas líneas teóricas que el bebé piensa en etapas muy precoces. Por eso solo se le atribuye, otros teóricos solo lo atribuyen cuando el bebé es usuario del lenguaje, cuando ya hay un yo constituido, pero además de un yo constituido, un usuario del lenguaje, ¿no? Pero bueno, en mi opinión no es así, ¿sí? Continuamos en la siguiente lámina. Yo quisiera retomar algunos puntos de Freud que nos permitirían también recordar la gran filiación de Piera hacia Freud, su principal filiación, diría yo. Freud, en sus trabajos de tratamiento psíquico, tratamiento del alma de 1890, puntualmente en la página 18, por si alguien quiere corroborar la cita o leer el texto completo, señala que los afectos en sentido estricto se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales, siendo estos procesos anímicos aún los que considera procesos del pensamiento, en cierta medida afectivos. Luego, en proyecto de psicología para neurólogos, nos pasamos a la siguiente lámina, Fer. En 1895, ahí quédate, perdón, Fer, ahí quédate. Gracias, ahí quédate. 1895, elabora una teoría económica del pensar, considerando que los procesos secundarios estarían relacionados con el concepto de identidad, de pensamiento, y que el afecto que se extiende sobre los recuerdos y los vestigios de las ideas como una carga eléctrica sobre la superficie del cuerpo. Luego, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, ahora sí nos vamos a la siguiente lámina, ver, adelante, ahí, ¿sí? La interpretación de los sueños de 1900 se refiere a la identidad perceptiva y de pensamiento, así como describe la vivencia de satisfacción que puede modificar una primitiva actividad del pensamiento.
Luego, en formulaciones de dos principios del acaecer psíquico de 1911, ahí también señalo la página, Freud señaló la noción de pensamiento como actividad de prueba. Nos cambiamos a la siguiente lámina. Piera, digamos, con esta importante filiación a Freud, y es esperable, siguiendo los trabajos de Freud, no nomás estos, sino otros más, planteó que el entendimiento del proceso de gestación del pensamiento tiene como punto de partida que no es posible disociarlo de la representación y afecto, lo cual lleva necesariamente a considerarlo del registro libidinal, lo que amplía la comprensión de la complejidad de la actividad de pensar y su profunda interacción con lo emocional y construcción de la subjetividad. Nos vamos a la siguiente lámina, Fer. Retomando el concepto de violencia primaria, ¿sí? Un segundo, por favor. Ya. Retomando el concepto de violencia primaria, como tal, ejerce un discurso que se anticipa, ya lo habíamos señalado, a todo posible entendimiento. Violencia que es, empero, necesaria para permitir el acceso del sujeto al orden de lo humano. Precisamente precediendo en el mundo al nacimiento del sujeto, hay un discurso preexistente que la madre concretamente le concierne, especie de sombra hablada. Es decir, esta, esta teorización de Piera con respecto a sombra hablada tiene una relación importante con esa historia, esa existencia previa de algo. A eso se refiere con esta metáfora de la sombra hablada, y que puesta por la madre hablante, tan pronto como el bebé se encuentre presente, ella se proyectará sobre su cuerpo, son objeto complementario. Aquí me gustaría em, recordar algo que si bien no lo plasmo en el texto de esta presentación, pero las mamás en la teorización psicoanalítica, sobre todo la escuela y la teorización de las relaciones de objeto, plantea que la mamá tiene tres representaciones del bebé, ¿no? El bebé familiar o el bebé fantasiado desde la microcultura familiar, el bebé deseado por la madre, y luego enfrenta el bebé real cuando este bebé nace. Entonces, es muy importante, sobre todo, que la madre integre estos tres bebés. Bueno, este bebé que es resultado de la influencia de la familia, de la microcultura familiar, de este abuelo, de este tío, de este hermano, de hecho, hasta el nombre, en la elección del nombre, hermana, tía, abuela, ¿no? Esta elección del nombre trae una parte de la historia, esa parte de la historia que la madre deposita en esa bebé o en ese bebé, bueno, pues es esta parte también de la sombra hablada, ¿no? Esta prehistoria del bebé, o de la bebé, este primer renglón, tiene que ver con la propia historia de la madre. Entonces, esta sombra hablada, esta parte de la violencia primaria, es una mezcla entre la traducción que hace la mamá de la experiencia de la realidad humana, frío, calor, hambre, estados de ánimo, etcétera. Y también tiene que ver cómo la madre ve en la bebé o en el bebé también parte de su historia, esa historia libidinal de la madre, esas relaciones de objeto importantes, ¿no? Creo que considero importante hacer esta aclaración. ¿Y a qué se refiere en que se proyecta sobre el cuerpo, sobre esta zona objeto complementaria? Se refiere a que el cuerpo es el receptor de las experiencias a través de las percepciones. Y la zona objeto complementaria tiene que ver mucho con esto, la teorización freudiana también de las zonas erógenas, ¿no? Pero también lo hace mucho más amplio. Para Freud pues, eran básicamente la boca en una primera etapa, después el ano, después los genitales como zonas erógenas, pero para Piera lo amplía a todo el cuerpo es una parte importante en estas experiencias de placer y de displacer, no solamente de placer. Bien, y ocupará esta zona objeto complementaria un lugar de aquel al que se dirige el discurso del portavoz. Es esa madre que le dirige al bebé ese reconocimiento, esa relación
esa forma en que la madre le da un reflejo, una relación especular con el bebé, lo refleja, le refleja y lo refleja, ¿no? Que podemos entenderla como una pre-representación del hijo por nacer, o que parte de ahí, y ya el hijo nacido, bueno, pues ya es esa confrontación del hijo de la realidad humana, ¿no? Siguiente lámina, por favor, Fer. En un primer momento, el discurso materno, ¿no? Ah, m- se dirige a una sombra adelante proyectada sobre el cuerpo del infante, es decir, ese bebé, eh, em, lo, con base a esta historia de la madre, ¿no? Lo que mi hijo va a ser, mi hija va a ser, mi hijo se parece mucho a mi abuela, a mi hija, a mi abuelo, va a ser médico, va a ser ingeniero, etcétera, ¿no? Va a ser una gran hija, un gran hijo, etcétera. Em, Adelante proyectada sobre el cuerpo del infante, ella le demanda a este cuerpo cuidado, mimado y alimentado, este cuerpo que la madre cuida, mima, alimenta, que confirme su identidad con la sombra, es decir, el bebé le regresa a la madre ese mismo reflejo, también la madre se ve en el bebé. Ah, Daniel Stern dice que cuando un bebé mira los ojos de la madre, no solo ve las pupilas, sino se ve a sí mismo. Y entonces también dice que cuando una madre ve los ojos de su bebé, no solo ve sus ojos, sino nace una madre. Esta es la interacción en la que el bebé le regresa a la madre ese sentido de su maternidad, ¿no? Ok, ah, en la primera fase de la vida es posible que la sombra se mantenga durante cierto tiempo, es decir, esta actividad de la madre, ¿no? Resguardado de toda contraindicación manifiesta por parte del bebé, es decir, al principio va a fantasear ese bebé, lo que va a hacer el bebé, etcétera, pero de alguna manera, dentro de los límites que esta etapa tan tierna del bebé, de la bebé, ¿sí? Le permite a la madre fantasear, ¿no? Sin embargo, hay la posibilidad de una contradicción, y que esta también existe y puede ser manifestada en el cuerpo, en el sexo, en primer lugar, en el sexo biológico del bebé, en primer lugar, y también en todo aquello que el cuerpo puede aparecer bajo un signo de una falta. A veces el bebé real, me refiero por real el bebé que ya nació, no corresponde a lo que esperaba la mamá. Entonces, cuando esa mamá se enfrenta con un bebé ya nacido o una bebé ya nacida que no corresponde a sus fantasías, a esta historia de ella, a este bebé fantaseado, este bebé idealizado, lo ve como carente de algo. Es cuando esta contradicción se da, y es un encuentro con el bebé, y es un encuentro y se vuelve un desencuentro, ¿sí? Em, Esta parte es importante porque muchas mamás lo viven, y yo quisiera ponerles un ejemplo también que se puede presentar. En ocasiones, las mamás después de nacer su bebé, por alguna circunstancia, pueden desarrollar depresión postparto. En algunos casos es muy intensa, en otros es muy moderada. Pero uno de los elementos que en ocasiones yo he encontrado en lo que las pacientes comparten con esta situación depresiva después del parto es que ese bebé no corresponde a lo que habían imaginado, en ese bebé deseado, en ese bebé fantasiado. A esta parte es a la que yo me refiero. Lo que llamamos sombra hablada está constituido pues por una serie de enunciados, testigos del anhelo materno, referentes al infante, que conducen a una imagen identificatoria que se anticipa a lo que anunciará la voz de ese cuerpo por el momento ausente. Adelante, por favor, Fer, con la siguiente. Para el yo de la madre, esta sombra, este fragmento de su propio discurso, de su propia historia, representa lo que en otra escena
el cuerpo del infante representa para su deseo inconsciente, objeto imposible y prohibido. Ese deseo puede transformarse en ilícito. Por ello se comprueba que al servicio de la instancia represora, es decir, este deseo de esta teorización que también Piera lo habla en otros de sus trabajos, dentro del libro de la violencia y la interpretación, el tener un hijo del padre, ¿no? Entonces la acción represora de la madre entra aquí, es cuando le va a permitir reconocer a ese bebé como un bebé distinto a ese deseo, ¿no? Por ello, se comprueba que está al servicio de la instancia represora todo este movimiento en la madre. El yo de la madre construye y catequiza ese fragmento del discurso para evitar que la libido se desvíe del infante actual y retorne hacia el de otro tiempo y lugar, a ese deseo de tener un hijo del padre. La sombra hablada preserva a la madre del retorno de un anhelo que en su momento fue perfectamente consciente y que luego fue reprimido. Tener un hijo del padre tras él, sin embargo, y precediéndolo, se encuentra un deseo más antiguo, cuyo retorno sería más grave, tener un hijo de la madre. La sombra hablada precisamente protege a la madre de esto. La sombra hablada es lo que el yo pudo reelaborar, reinterpretar a partir del segundo anhelo reprimido, lleva la huella de este y demuestra su reelaboración en la madre. La madre comienza por dirigirse a ese discurso forjado por ella misma, que reasegura al yo y al fundamento y la prohibición de perdón, de su libidinización. El infante es quien en la escena de lo real da testimonio de la victoria del yo sobre lo reprimido, pero también en ello radica la paradoja de la situación en la que permanece más cerca del objeto de su deseo inconsciente, perdón, cuyo retorno convertirá al infante en el objeto de una apropiación que le estará prohibida al yo. El conjunto del discurso de la sombra puede situarse bajo la rúbrica de los anhelos. Para el bebé se anhela un ser, un tener, un devenir. Es evidente que este anhelo representa aquello a lo que se le ha tenido que renunciar por parte de la madre, lo que se ha perdido, lo que se ha olvidado, lo que ha de ser y fue anhelado. Cambiamos a la siguiente lámina, por favor, Fer. En la escena del proceso, segundo, déjenme. Ok. En la escena del proceso secundario, bueno, esta anticipación ofrece al sujeto un don sin el cual no podrá convertirse en sujeto, que desde el primer momento se transforma en significación de amor, de deseo, de agresión, de rechazo, accesible, inaccesible, femenino, masculino, por el conjunto, lo indecible y lo impensable, característicos de lo originario. Esta metabolización, operada en primer lugar por la madre, acuérdense que la dinámica es que también la madre metaboliza la experiencia del bebé en relación con las vivencias del infante, se instrumenta y se justifica ante ella por el saber que se atribuye en relación con las necesidades de ese cuerpo y de esa psique. ¿Sí? Bien. Le, le pasamos a la siguiente lámina, por favor, Fer. Bien. Es importante, yo creo que revisemos que en la actualización de la violencia que opera el discurso materno, se infiltra de alguna manera, forma inevitable, un deseo que en la mayor parte de los casos permanece ignorado, negado, que em, se puede formular así: deseo preservar el status quo de la primera relación, o que prefiere deseo preservar aquello que durante una fase de existencia y solo durante una fase es legítimo y necesario, que nada cambie. ¿A qué se refiere esto de que nada cambie? Yo creo que es muy importante que
Em, Uno de los aspectos importantes que Pierre aportó en la teorización de la potencialidad psicótica se refiere en forma muy importante a esas posiciones de que las madres no pueden, no le dan ese espacio al bebé de ser ellos mismos en la medida en que van desarrollándose. Y entonces, para ellas es importante siempre ser las únicas que proveen de protección, de cuidados, de seguridad, de alimentación, etcétera. Esta parte, ¿por qué es importante? Porque cuando las madres se quieren mantener en ese estatus, que nada cambie, no le permiten al bebé precisamente integrar esa parte de la realidad humana. Y entonces el desarrollo del psiquismo del bebé se ve de alguna manera violentado en esa parte, en una violencia secundaria, atenta a su yo, atenta a esa constitución de ese yo que todavía está continuándose formando. Y entonces es muy importante que Piera se detiene en esto, ¿no? Como parte de uno de los elementos, recordemos que Piera teorizó sobre todo pensando en dar una explicación teórica a la psicosis, y este es uno de los elementos clave en ella. Siguiente, Fer, por favor. El infante, de hecho, el bebé, por eso el bebé, que es el soporte del anhelo materno, del deseo y del anhelo materno, em, tiene una función fundamental también en esta, eh, en la propia constitución de ese yo, porque precisamente en esta dinámica el bebé con la madre en el proceso de diferenciarse el bebé, también le va a marcar a la madre esa posición que la madre tiene que renunciar, no puede sostenerse en que nada cambie, ¿no? En que todos va a seguir igual, que ella va a ser la única proveedora y que él nunca va a tener un lugar en el mundo psíquico, es decir, que no va a ser un sujeto, no va a ser un individuo, ¿no? Para Pierre Lanier, en 1977, en su obra de La violencia en interpretación, señaló que la madre busca y encuentra la respuesta que confirma su derecho a reivindicarse, ese triple poder para su papel en el buen funcionamiento de las actividades del cuerpo. Pero muy rápidamente aparecerá una nueva actividad que por su parte no debe olvidárselo. También será esperada desde siempre, preanunciada por el discurso materno, la actividad de pensar. Uno de los grandes temas que sitúa Piera entre la diferencia entre una violencia primaria y una violencia secundaria, y este concepto de que nada cambie, hay madres que no le dan ese lugar al bebé, de que ellos puedan también pensar. El surgimiento del pensamiento en el bebé humano tiene que ver también con esa capacidad del bebé en la medida en que crece, que se da cuenta que estamos hablando ya de un niño, ya no un bebé, un niño de tal vez 2 años, que se da cuenta que no todo, un poco más de 2 años, se da cuenta que no todo lo que lo que él piensa, la madre lo sabe. Cuando se da cuenta de eso, empieza a reconocer sus propios pensamientos, pero para que esto suceda, la madre debe darle un lugar a ese bebé, a ese psiquismo naciente, ¿no? Ese lugar donde no niegue lo que el bebé también ya puede experimentar, lo que el bebé puede desear o plantear, ya sea desde el punto de vista preverbal, no lingüístico o lingüístico. Es muy importante esta parte. Voy a detenerme aquí para que tengamos el segundo descanso. Nos vemos a las 11 en 10 minutitos. Gracias.